¿Cuánto tiempo debe esperar un trabajador para que en México se le haga justicia? Con esta pregunta iniciamos nuestra emisión del Diván de la Utopía, porque hoy abordaremos el caso de Jesús Navarrete Castellanos, un trabajador electricista que desde hace 23 años enfrenta una feroz persecución sindical de los dirigentes del SUTERM, coludidos con funcionarios de la CFE, que por todos los medios han burlado el cumplimiento de diversos laudos emitidos a su favor por los tribunales laborales. Más de 2 décadas lleva luchando por sus derechos este hombre que a los ojos del charrismo sindical y funcionarios corruptos de la CFE cometió los pecados de denunciar la encubierta privatización de la Comisión Federal e impulsar la democracia interna en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Jesús Navarrete, le comento, es integrante de la Coordinación Nacional de Electricistas CFE SUTERM y enfrentó primero al hoy desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine, mejor conocido en su tiempo como La Güera Rodríguez, para después vivir la represión en su contra por parte de su sobrino, el hoy líder sutermista Víctor Fuentes del Villar. No exageramos al decir que su caso, donde se suman ya 4 despidos injustificados e igual número de reinstalaciones en sentencias a su favor, apunta a inscribirse en el récord Guinness, pero de las injusticias laborales no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos explique tal cúmulo de atropellos y agresiones, no solo jurídicas, sino físicas en su contra, que se han acumulado a lo largo de 2 décadas. Jesús, agradecemos tu hospitalidad de recibirnos hoy en tu hogar para tener esta charla con Cananea TV. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder difundir lo que ha pasado en el SUTER desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente la persecución se volvió más difícil cuando nosotros nos opusimos a la privatización, que en ese tiempo le llamamos encubierta porque se hacía en base a las modificaciones que hizo Salinas a la ley secundaria, y que por esa vía se apoderaron las transnacionales al momento de 43% de la generación. Pero tú, para que el auditorio entienda cuál es tu caso y de dónde devienen estas agresiones, ¿cómo es que tú empiezas a denunciar esto y por qué? Pues obviamente a la CFE no le convenía. ¿Cómo se dan estas denuncias? Pues yo estaba en el departamento de presupuestos, o sea, revisaba cómo se ejercía el presupuesto, estábamos en finanzas, tenía los datos frescos de la comisión. Entonces, cuando salió la iniciativa sedillista, pues yo empecé a sacar esos datos, ¿no? De que no estaba en quiebra la empresa, de que teníamos el 98% del servicio cubierto a nivel nacional y de que no se debía de privatizar porque no era cierto que nos faltaba la generación. Entonces eso lo difundí con mis compañeros. Los compañeros en ese tiempo reaccionaron y pudimos hacer una manifestación el 22 de mayo de aproximadamente... ¿De qué año, Jesús? Del 99. 99. Sí, porque las reformas fueron en el 92, pero en el 99 ya Zedillo quería hacer lo que hizo Peña Nieto, ¿no? La reforma energética. Bueno, no lo pudo hacer por la oposición que hubo en el SUTER y en el SME, pero en el SUTER era más difícil porque era un sindicato controlado desde 1976 por Rodríguez Alcaine, ¿no? Pero como tú dices, por tus manos pasaban los documentos de la situación real, los datos. Que no era la que decía Zedillo de que había que privatizar. Para nada, no, eran mentiras. Entonces nosotros pudimos difundir y la gente en ese tiempo reaccionó. Y a partir de ahí la represión se volvió más dura, porque ya había represión anterior, ¿no? Me cambiaban de un lado para otro. Desde 2002 hice una demanda y les gané, ¿no? Pero eso era previo al despido que fue en el 2003. Si me permite, remitámonos al 99, porque esa reforma parece que no pasó.
La reforma... Hubo la intención de Zedillo, pero no se dio en el Congreso. La reforma, ¿Tú crees que estos datos y estas denuncias que comenzaste a hacer, como tú dices también, a la par del sindicato del ESME, tuvieron mucho que ver con que esta reforma se frenara en el gobierno? Sí, tuvieron mucho que ver porque en el SUTER el gobierno tenía calculado que iba a haber movilizaciones en el ESMET, pero en el SUTER no, porque lo tenía bajo control de Rodríguez Alcaine, ¿no? Que era el secretario también de la CTM. Claro. Entonces, cuando hay un movimiento en el SUTER, pues ellos reaccionan porque, bueno, es un sindicato que está en la Comisión Federal de Electricidad y puede provocar pues paros, ¿no? Ellos no quieren, por eso le han metido mucho dinero y mucho control al SUTER para que los trabajadores no se manifiesten. De ahí empieza todo el asunto. Ahí empieza todo porque a partir de ahí a mí se me despide en el 2003. A Eva le quitan su puesto sindical y despiden a 16. Eva es Evangelina, tu hermana. Evangelina es mi hermana. Tu hermana. Y otros compañeros despedidos que, bueno, ya muchos resolvieron el problema. Y hasta echan a la cárcel a algunos compañeros en Baja California. ¿Los metieron a la cárcel? Los metieron porque como tenemos una prestación que se llama servicio eléctrico, lo siguieron usando los compañeros porque es una prestación, entonces les dijeron que robaban la luz y los metieron a la cárcel. A ver, Jesús, muy importante lo que dices, porque actualmente usted lo sabe, la derecha, como le llama el presidente López Obrador, los conservadores, frenaron esta reforma eléctrica que precisamente buscaba echar atrás esta privatización en CFE, y aquí este hombre que empezó a luchar contra esta situación, pues pagó las consecuencias, ¿no? de denunciar estos hechos. Este es en el lado de la privatización de la industria eléctrica, pero del lado laboral, tengo entendido que también tú ya encabezabas un movimiento con mucha fuerza, bueno, que buscaba exigirle a Rodríguez Alcaine que abriera la votación a todos los trabajadores. Ajá, nosotros no pensábamos contender contra Rodríguez Alcaine, o sea, pensábamos nada más, incluso invitamos a Rodríguez Alcaine a la marcha, porque queríamos que todos nos uniéramos en contra de la privatización. Pero ellos estaban a favor de la privatización, o sea, ellos la anunciaron. O sea, tú invitaste a la güera Rodríguez a sumarse a la marcha. Tenemos el oficio y todo. Ahora sí que en un acto nacionalista, véngase a apoyar. Pues la sección del Valle de México fue la encargada de hacer el oficio y lo tenemos. ¿Y qué dijo Rodríguez Alcaine? No dijo nada, ¿no? Pero pensó que nosotros no podíamos hacer una manifestación porque él nos tiene bajo control, ¿no? O sea, la gente tiene miedo porque los despiden, los agreden, los maltratan. Pero a ver, si no mal recuerdo, sí salió bastante gente, muchos trabajadores. Fueron 10,000, o sea, hubo... Creo que desfilaron por Reforma hacia Sí, tenemos los videos. Sí, si no mal recuerdo. Entonces, derivado de eso, la gente se envalentonó y seguimos reuniéndonos. Y ya venían las elecciones en el 2000. Entonces yo no quería ser candidato, fueron 22 secretarios generales que participaron en la marcha y con todos hablamos para que uno de ellos fuera el candidato. 22 secretarios generales del SUTER. Ajá. Aparte grupos de otras secciones. Claro, sí. Pero los compañeros, ya había hablado Rodríguez con ellos, o sea, los tomó uno por uno, los amenazó y nadie quiso ser el secretario general. Entonces hacemos una reunión nacional en la coordinación y ahí se decide que nos vayamos a contender y a mí me nombran como el secretario general. Recuerdo, a ver, ubícame antes de que nos vayamos al corte. Recuerdo aquel evento que hiciste a las afueras de la CTM donde pues no pudiste entrar al Congreso, no te permitieron entrar al Congreso, donde creo que se religió por no sé cuántas veces más, creo que iba a la quinta, la sexta, ya no me acuerdo, que se religió Rodríguez Alcaine y que ustedes fueron marginados de este Congreso. Pues es cierto, ya fue, digamos, la culminación del proceso que hicimos de visitar a las secciones, en donde 130 secciones votaron por nosotros por mayoría absoluta y con la mano alzada, ¿no? Como ellos lo acostumbran para que no haya oposición. Esta vez se les revirtió y 130 secciones votaron por nosotros de las 204, o sea, teníamos la mayoría. Nada más que, como tú dices, no nos dejaron entrar al Congreso. Y a los que entraron al Congreso, que ellos no ubicaban, pues los reprimieron y los sacaron, ¿no?
Pero fue un evento muy burdo, o sea, golpeadores, karatecas, camionetas llenas de piedras y palos y armas. Y era imposible llegar adentro, ¿no? Y ese congreso ese congreso estaba programado para 3 días, pero lo hizo en 3 horas, porque se estaban juntando los compañeros, ¿no? Venían camiones. Entonces yo demandé, y después de tantos problemas que tuve en la demanda, sí hubo un fallo a nuestro favor. Si me permites, auditorio, vamos a un pequeño corte. Estaba platicando con este hombre que de ser un opositor incómodo se convirtió en un disidente peligroso para los intereses de las transnacionales, no solamente del sindicato charro de Suter. Vamos a un corte, le recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras redes que aparecen en pantalla. Regresamos. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Estamos charlando con Jesús Navarrete Castellanos, trabajador de CFE que sigue luchando por obtener la justicia laboral que por ley le corresponde. Jesús, quisiera le explicaras al auditorio cómo funciona esta situación perversa que por años ha venido torciendo la ley, pues mientras la Junta Federal emite laudos ordenando tu reinstalación, casi de inmediato los líderes de Suter vuelven a ordenar a los funcionarios de la CFE nuevamente que te despidan. ¿Qué inventan tus dirigentes y tus jefes inmediatos para volver a negarte tus derechos? Bueno, varias cosas, ¿no? Levantan actas sin que me entere, pues de que yo injurié al personal de CFE con groserías, cosa que yo pues ni digo groserías, pero ellos le ponen ahí todo y tienen sus testigos que son los mismos trabajadores que les prometen un aumento salarial y algo y van como testigos, ¿no? Pero en ninguna de las demandas han podido comprobar todas esas falsedades, porque en mi caso, como ya tenía 27 años, solamente me podían despedir por robo o fraude, así dice el contrato, pero no han podido comprobar nada de eso. Entonces, bueno, pues ahora ya nada más inventan, ¿no? que yo reparto propaganda adentro, lo cual yo no hago, ¿no? Y entonces... Nada más falta que te acusen de terrorista, yo creo, ¿no? Sí, o sea, incluso tengo prohibido entrar a la CFE con un oficio y lo hacen de manera que dicen que no la CFE, pero la CFE le obedece a los líderes sindicales cuando le indican que despidan a un trabajador. Lo despiden porque el sindicato no lo puede hacer, porque es el que defiende a los trabajadores, ¿no? Entonces, y fíjese usted, auditorio de Cananea TV, qué grave es esto. O sea, la Junta Federal es la máxima autoridad para emitir un laudo por ley se tiene que acatar. Y que los funcionarios de CFE no lo hagan, pues hablan de la pobreza del Estado de Derecho en la cuestión laboral que hay en el país, ¿no te parece, Jesús? Sí, y es un maridaje que hay entre los líderes charros y los funcionarios de la CFE, porque, pues, ¿cómo se explica que la primera demanda que gané, la gané en el 2009 cuando me despidieron en el 2003? Pero me la pagaron en el 2012. o sea que de todas maneras hay mucho recurso de parte de CFE y del Suter que sí lo ingresan a la... Hay que contratar a Kafka de abogado porque sí, pues no se entiende eso. Y los funcionarios pues sí hacen las cosas lentamente. Incluso al subgerente de Relaciones Laborales, cuando me gané la demanda, lo despidieron porque no me había ganado, pero lo despidió el sindicato, ¿no? Qué grave, o sea, el que manda es el sindicato entonces en CFE. De esa forma me cuesta mucho trabajo ganar las demandas y cuando las gano, nada más trabajo 5 o 6 días y me vuelven a despedir. Te vuelven a inventar. Y luego, pues ahí no hay nada que me proteja, pero yo sí puedo demandar. Entonces vuelvo a demandar. Ya me han reinstalado 4 veces y 4 veces me han despedido. Y yo les he mandado cartas a todos los directores, incluyendo a Bartlett. Y lo que me mandan, porque lo hace la gerente jurídica, nada más me mandan un resumen de cómo van mis demandas, pero eso yo lo sé. Pero yo le estoy diciendo al director que llevo 21 años despedido y que es tiempo
en esta nueva cuarta transformación de que se haga justicia, ¿no? Mi caso es un caso emblemático, pero hay muchos casos de esos. Me quitaste la pregunta de la boca. A ver, efectivamente estamos en un gobierno de la 4T. En teoría, dijo el presidente, se van a respetar los derechos de los trabajadores. ¿Sientes que no ha cambiado entonces nada en CFE, a pesar de que hay una cuarta transformación y una reforma laboral vigente? Pues no ha cambiado en el sentido de los derechos de los trabajadores. O sea, los trabajadores no hemos recibido un trato mejor en esta administración que la anterior. O sea, sigue la lentitud en la Junta de Conciliación, siguen los líderes del SUTER, por ejemplo, sobornando y presionando a la Junta y a los funcionarios para que vuelvan a despedir. Y no nada más, acaban de despedir a un compañero en Cancún porque estaba en nuestra planilla. Entonces siguen haciéndolo lo mismo y es más lento todavía la respuesta de las autoridades, no sé si por la pandemia, pero yo fui hace 4 meses a la Junta de Conciliación, hablé con la presidenta y me dijo, yo voy a ver su caso y se va a resolver. Y acabo de ir hace poco y no han hecho nada, mi expediente está parado, están congelados. Cuando dan las resoluciones, ¿verdad? Claro que las resoluciones siempre salen a favor, aunque me reinstalan a favor de la CFE en la cuestión de las prestaciones, ¿no? Pero ¿no has buscado en la interlocución directa con Bartlett o con el presidente? Sí, ya en Tlaxcala vimos al presidente y le dijimos, ¿no?, que había muchos casos de represión y de compañeros despedidos y él nos mandó con Bartlett. Y Bartlett, Te mandó a... Bartlett salió en una mañanera que fuimos, salió y nos saludó a todos y nos dijo que ya se iba a hacer cargo del caso de nosotros, pero lo que hizo Bartlett nada más hizo una minuta de que ya se había reunido con nosotros cuando nos saludó y Obrador ahorita sabe que ya resolvió el problema. Lo cual no es cierto. No es cierto, ¿no? Continúa. Qué simulación, ¿no? Entonces digo, pues sí, nosotros pensamos que se hayan hecho cosas buenas en la cuarta transformación, pero en el caso de los sindicatos percibimos que hay una política de paz sindical, le llaman ellos, de que no quieren que se mueva nada, ¿no? Pero no va a ser posible porque, como lo dijo Vinicio Limón, hay mucho descontento en el SUTER y va a haber una rebelión. Si nosotros ya hemos liderado 3 rebeliones, cuando se firmó el convenio de productividad, 16 secciones, y cuando se quería privatizar, 22 secciones, y luego 130 secciones votaron por nosotros. Hace tiempo cuando el PRI controlaba todo, ¿no? Jesús, por cierto, tocas un tema también trascendente para los electricistas de SUTER, porque bien dices, el SUTER, el Comité Ejecutivo Nacional de Víctor Fuentes, atraviesa por una terrible crisis interna, se ha dedicado a cortarle la cabeza a sus antes aliados, no solamente a ti, que tú eras pues, el opositor por antonomasia. Pero ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que esto es el principio del fin del charrismo sindical en el SUTER? Bueno, la coordinación desde que, antes de que hubiera este problema de la privatización, ha tratado de organizar a los trabajadores después del golpe de la tendencia democrática. 25 años después pudimos hacer la primera planilla opositora y eso ha ido avanzando. Entonces, lo que está pasando en el comité es también producto de ese proceso que traemos de lucha, ¿no? Y pensamos que hay otros elementos en el comité que tampoco están de acuerdo, pero como sus sueldos son de más de 100,000 pesos, o sea, no es nada más porque le tengan cierto respeto. Hay también una cosa cultural ahí, ¿no? Pero lo que hay también es un ingreso muy alto del Comité Ejecutivo Nacional y una capacidad de hacer negocios y enriquecerse de manera ilícita, pero en grande. Okay. No solamente Víctor Fuentes, ¿no? Si todos los que han estado en el comité. Si me permites, Jesús, auditorio de Cananá TV, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos en unos momentos, por favor. En
En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso platicando en el diván de la utopía de Cananea TV con Jesús Navarrete, castellano, quien, como usted lo está viendo, es de los opositores históricos al charrismo sindical dentro de la CFE y de los líderes del SUTER. Jesús, tengo entendido que en esta larga cadena de atropellos y de situaciones jurídicas irregulares, también ha habido agresiones físicas. Tengo entendido que por ahí en el 92, el mismo Víctor Fuentes, ahora líder nacional, siendo secretario del Trabajo, te agredió físicamente. Quiero que le cuentes al auditorio brevemente qué fue lo que pasó en esa ocasión. Sí, bueno, estos líderes charros no nada más son corruptos, son gangsteriles, o sea, también por la fuerza tratan de controlar a los trabajadores. En mi caso, bueno, pues nunca lograron atemorizarme, y cuando me despidieron fue la primera agresión porque yo estaba en un almacén allá donde me tenían arrumbado y me provocaba problemas en la garganta porque me hicieron un cubículo arriba del pasto, y en la mañana se enfriaba y en la tarde se calentaba. Entonces yo me fui el 4 de julio a mi clínica para que me revisaran. Pero yo quería una revisión y que regresara al trabajo, pero me dieron una incapacidad. En ese momento ellos se desesperaron porque era el último día donde me podían entregar el oficio de rescisión. Entonces, como no me encontraron allá, se mandaron a los funcionarios de la Gerencia de Relaciones Laborales y del sindicato a mi casa para que se la entregaran a alguien. Bueno, pues yo les había dicho a mis hijas que no le abrieran. Tenía una hija de 16 años ahí en la casa y le tocaron y abrió un poco y empujaron la puerta y se metieron. La jalaron, la amenazaron, le gritaron y le hicieron que firmara el oficio de rescisión. Pero mi hija tenía 16 años, o sea, una agresión a una menor de edad, claro. Una menor de edad, pero tengo entendido que hice yo una denuncia. Tengo entendido que en una ocasión también te tiró de puntapiés este señor Víctor Esa Fuentes. Fue la otra. La siguiente agresión fue cuando me citaron en personal de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces yo no le hablé a mis compañeros porque dije, pues voy a personal, voy a firmar o no sé para qué me llamaron. Entonces fui a personal y me enseñaron el oficio que yo debía de firmar para que me cambiaran definitivamente a Tenayuc, lo cual yo no acepté y le dije al delegado que me dijera que quién estaba haciendo eso, ¿no? Porque se hizo una reestructuración en mi área donde les aumentaron a todos un 6% y a mí no, y me cambiaba, ¿no? Entonces yo dije que no lo iba a firmar. Entonces mi delegado fue y le dijo a Víctor que yo decía que él no sé qué. Yo dije, bueno, pues tú eres mi delegado, ¿no? Víctor pues es el secretario general, pero es para otras cosas. Entonces llegó Víctor ya muy enojado con 15 delegados y yo estaba leyendo el documento y me dijo alguien, ¿qué no te gustó? Era la voz de Víctor, pero yo estaba concentrado, pero dije, ay, parece la voz de Víctor, y volteé y dije, no, pues claro que no. Ah, sí, porque sí le dije, yo siempre le decía a Víctor las cosas así, directos, ¿no? Y me dijo, pues si no te gustó, ahorita vamos a ver, y se metieron a la oficina y me querían hacer firmar a fuerza. Y ahí andábamos forcejeando, jaloneando. Y en una de esas sí me dio una patada y yo ya no pude responder porque dije, pues se va a volver más grande esto, ¿no? Pero bueno, levanté la denuncia en la agencia 61 para que se hicieran los trámites, pero como pasó con la denuncia que hice cuando se metieron en mi casa, ya que iba avanzado, se perdieron los expedientes. Muy raro, siempre suele suceder esa situación. La otra agresión que me hicieron fueron los funcionarios de CFE y los testigos de CFE en una audiencia que yo también fui solo porque pues en la junta no debía haber nada de eso, ¿no? Y como les salió mal su audiencia y les gané la audiencia, se enojaron y me agredieron. Físicamente me empujaron y todo, ¿no? Pero estaba Gerardo Ruiz Esparza como gerente y yo iba muy enojado a reclamarles directamente a los que me habían hecho, pero después
me habló el gerente a mí, me dijo, ¿sabe qué? Lo espero mañana. Entonces ya me esperaron, ya no hice la denuncia porque Gerardo Ruiz Esparza incluso regañó al subgerente y a todos que porque habían hecho que las cosas se iban a hacer legales, no por la fuerza, no. Aunque era una orden, dijo él, la tenemos que acatar. Pero tengo entendido que en esta larga cadena de atropellos también se te llegó a acusar de haber vendido tu movimiento, haber recibido dinero de los charros, ¿no? De Super. Sí, lo intentaron porque... Dicen que fue, a ver, tengo en mis apuntes que fue por ahí de 2004, cuando el entonces secretario de Estadística del Comité Nacional, Luis Silva, te ofreció incluso una casa en Polanco o donde quisieras dinero para que ya te bajaras del movimiento, dejaras de moverle el agua, y se acabó. ¿Es cierto este ofrecimiento? Sí, es cierto. Fue en el ingeniero Luis Silva era una persona con la que se podía platicar, el único que podíamos platicar en el comité. Entonces, pues platicábamos, siempre hubo problemas, entonces platicábamos con él y se llegaba a algún acuerdo, ¿no? Entonces me mandaron al ingeniero Silva porque pues, era el más capacitado para eso. En el Sambor de la Fragua nos citaron, yo le dije en un lugar público, ¿no? Pero ellos llenaron el Sambor con gente del Suter antes de que llegaran mis compañeros. Llegaron todos los compañeros también porque yo les había dicho... Ya tenías un comité de recibimiento ahí. Sí. Y entonces me dijo, en pocas palabras, me dijo, ¿sabes qué? Pues queremos terminar este problema y queremos ver cómo le hacemos, pero queremos darte algo para que tú estés tranquilo también. Y me dijo, bueno, ahorita que terminemos la plática te subes en mi camioneta, nos damos una vuelta por Polanco y tú me dices qué casa es la que quieres y mañana la tienes. Le digo, bueno, ¿qué más? Me gusta el Hotel Presidente. Le dije, ¿qué más? Yo estaba bromeando, ¿no? Le dije, ¿qué más? Dice, no, bueno, pues un coche. Le digo, no, pues yo tengo mi casa y tengo mi coche. Dice, no, un verdadero coche, ese no es coche, me dice, ¿no? Y efectivamente, no, era un coche del año, no era del año, ¿no? Y dinero para que puedas apoyar a tus hijas, me dijeron, ¿no? Y otra cosa, me dijo, el derecho de pasaporte, picaporte, me dijo algo así. Cuando quieras hablar con Rodríguez Alcaine, tú, aunque esté en reunión, tú nos dices si él te va a atender. Y puedes meter a la gente que quieras. Bueno, y se lo decimos a los líderes de Sutena, a Víctor Fuentes, pues no recibió nada aquí, Jesús. Estamos en su casa, agradecemos la hospitalidad. De hecho, estamos escuchando por ahí como fondo la voz de la clase trabajadora, el señor del gas. Este es un barrio popular, el hombre no tiene riquezas, estamos atestiguando esto. Y quiero preguntarte, Jesús, después de tantos años de lucha, ¿qué te dicen tus abogados? ¿Se va a solucionar tu caso? ¿No se va a solucionar? ¿Hay luz al final del túnel? ¿O qué pasa con esto? Bueno, quiero terminar lo anterior. Efectivamente, yo tenía que recibir todo eso, pero tenía que firmar un documento donde reconocía a Rodríguez Alcaine y yo dejaba el movimiento, ¿no? O sea ese documento... Lo aceptabas como tu líder máximo y se acababa el problema. Y que ya quedábamos en paz y entonces a mí me daban todo eso. Y ya todos les dimos, me dijo, ¿no? Y yo creo que sí, porque pues todos los secretarios se replegaron. Pero nosotros no firmamos nunca ningún documento ni aceptamos. Yo le dije, pues lo que queremos es que ustedes se vayan, ¿no? Yo no entré al movimiento por dinero, entré para defender a la CFE y a los trabajadores, ¿no? O sea, sigue siendo un opositor vigente. Sigo igual. Y le puedes demostrar que nunca recibiste un solo centavo. Ni un centavo, porque ahorita tengo que trabajar para mantener a mi familia en un lugar donde me pagan menos, ¿no? Y me explotan más, pero de esa forma yo he podido resistir las demandas. Claro. Te comentaba, Jesús, la pregunta que se quedó pendiente. ¿Cómo va tu caso legalmente? Bueno, yo ya tengo, como ya te había dicho, una demanda que gané del 2003 al 2009, que ya me pagaron en el 2012, y tengo otra demanda ganada que va del 2009 al 2011, que esa ya la gané, pero no me la pagan porque me quieren pagar con el salario que yo tenía en el 2003. Y ya 3 veces los tribunales superiores de trabajo le dicen a la Junta que calcule bien eso, porque ellos ya analizaron que sí me corresponde todo lo que yo ya gané en esa primera demanda y mi salario aumentó. Y la plaza que yo había peleado también la ganamos en esta demanda. Pero la Junta vuelve a hacer
el cálculo como la empresa lo quiere, ¿no? Entonces, pues hay dinero ahí, ¿no? Jurídicamente te asiste la razón y sí, sabes que vas a ganar. Ya gané esa, que va hasta 2011. Del 2011 al 2013 son otras 2 demandas que aquí traigo la fecha, ya gané en el laudo. El 2 de octubre del 2020 salió el primer laudo, donde me concede la reinstalación en una de las demandas, pero en la última no. Entonces yo me amparé. Los tribunales le dieron la orden a CFE de que me reinstalaran también en la segunda demanda, y ya dieron la orden. Nada más. Y me imagino que ahora vas a regresar a laborar, pues ya para jubilarte, porque... Pues, sí, ya me pasé, porque yo me debía de jubilar, tenía 27 cuando me despidieron, en el 2006 me debía de jubilar, a los 30 nos jubilamos, ¿no? Pero ahorita ya llevamos 42 años. Ahora a ver si no te salen con que hasta los 100 años te tienes que jubilar. No, ojalá, por eso queremos mandarle un mensaje al gobierno, bueno, pues que intervenga algo, porque si no, no me van a jubilar y pues ya mi estado de salud y mi edad ya es avanzada, y además me asiste el derecho, o sea, he demostrado en todas las demandas que tenía yo la razón de que es un despido injustificado, que es bajo presión del sindicato. No, y eres el ejemplo claro de cómo se tuerce la ley cuando hay complicidad entre un sindicato como el SUTER y las autoridades laborales, funcionarios de la CFE también. Jesús, quiero que le envíes a través de los micrófonos de Cananea TV un mensaje a tus compañeros trabajadores del SUTER. Bueno, nosotros les mandamos el mensaje como siempre lo hacemos. Tenemos un boletín que tratamos de editar lo más frecuente que se pueda, donde tratamos de hacer conciencia sobre los trabajadores de la necesidad de democratizar el SUTER para que este organismo sea un organismo que defienda a la empresa, ¿no? La empresa nacionalizada en el 60 pues tenía todo para seguirse desarrollando incluso internacionalmente, pero con las reformas salinistas el 43% está en manos de las transnacionales por la vía del productor independiente. El 8% está por autoabastecimiento y otro 8-9% por la nueva ley de Peña Nieto. ¿Crees tú, si me permites, en el lado sindical, que pueda ser posible la unidad para quitar a Víctor Fuentes del Villar de tu sindicato? Sí, o sea, si lo pudimos hacer en el 2000, cuando la situación era muy difícil, ahora lo que les mandamos de mensaje a los compañeros es que tenemos que hacer un movimiento unitario. La unidad como estrategia para ganar este sindicato, no para hacer lo mismo que todos los demás, que se perpetúa, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo soy democrático, pero han estado en el comité 50 años, por ejemplo, ¿no? Y otros 20. O sea, una de las características del charrismo es la permanencia en el puesto, porque ahí se enriquecen y todo. Entonces nosotros pensamos que aún con las diferencias que hubiera, podemos hacer un movimiento unitario. El próximo año que viene ya van a salir las convocatorias para que se haga un movimiento. Ahora tenemos una demanda porque el estatuto fue modificado y todas las ventajas que tiene la ley ahora del voto secreto y directo se cerraron. ¿Por qué? Porque hay una cláusula donde dice que tienes que tener el 30% de los votos de las secciones y tienes que haber sido miembro del comité ejecutivo en alguna sección. Entonces son candados que te están poniendo para que no puedan entrar todos. O sea, si alguien llega, va a ser una persona que sea del comité o que haya sido secretario general. Y a los jubilados pues lo sacan todos esos cambios que le hicieron a los estatutos. La Secretaría de Trabajo los avaló, los recibió, pero eliminan todas las ventajas de la ley federal del voto secreto, porque en el Congreso pues van los secretarios generales y el secretario de Trabajo y son los que deciden por los compañeros que representan. Pues qué grave lo que nos comentas, Jesús. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradezco hoy tu presencia aquí en el Diván de la Utopía y la hospitalidad que nos brindas aquí en tu casa. De mi parte es todo. Soy su amigo León Montesinos y le recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue.